Saludos hermanos en el nombre de Jesús. Qué privilegio más hermoso poder estar compartiendo aquí en esta sala, por este medio, este tema que nos ha invitado a reflexionar el reverendo Alex Najar. Realmente para mí es un honor poder participar en estas conferencias y me ha tocado el tema sobre encontrando la paz en medio de la crisis. Realmente no es algo muy sencillo porque todos estamos inmersos. Esta pandemia realmente es increíblemente impactante por todo el mundo. Solamente acá en los Estados Unidos ahorita andamos cerca de los 100,000 muertos y aproximadamente 1.600.000 personas infectadas. Como usted puede ver, la crisis es altamente amenazante, pero en medio de todo esto tenemos que reflexionar, tenemos que mirar lo que Dios dice, tenemos que detenernos para ver lo que la palabra del Señor nos habla sobre este tema. ¿Cómo encontrar la paz en medio de esta crisis? Esa es la pregunta que vamos a tratar de elaborar y para ello vamos a buscar la Biblia y quiero yo en esta ocasión hablarles sobre este tema en relación a una crisis que los discípulos del Señor tuvieron en una de sus travesías en medio del mar. Y para ello quiero compartir con ustedes que hablan la Biblia sobre Mateo capítulo 14, en el versículo 22 hasta el versículo 33. Ahí vamos a tener la meditación sobre este tema que es tan importante y que debemos de tenerlo en cuenta para en estos momentos tan difíciles. Entonces, pensemos sobre este tema, hermanos, y reflexionemos y miramos ahí encontrando paz en medio de la crisis. Ahora, a manera de introducción, podemos decir que la crisis que suele tener la vida viene de manera inesperada. No tenemos control de las cosas que pasan del tiempo, ni tampoco el tiempo que dura, y mucho menos de las consecuencias finales de la misma. El único que tiene control de las crisis humanas es Dios. Él es el único que puede, hermanos, levantar o quebrar ese caos que está pasando en este momento. Ahora, nosotros como pastores, como líderes, necesitamos entender algunos aspectos muy importantes para hacerle frente a esto y encontrar esa quietud, encontrar esa paz en medio de la crisis. Entonces, vayamos en este pasaje tan importante y quiero que ustedes puedan conmigo ir notando 5 aspectos muy importantes acerca de este pasaje. En primer lugar, vamos a mirar ahí los antecedentes que ocurrieron antes de que llegara esta crisis. Como miramos aquí en el pasaje, encontramos a un Cristo lleno de muchas solicitudes. Dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí notamos, por un lado, esa solicitud que tenía Jesús de atender a sus 12 apóstoles, 12 discípulos inmediatos para seguir haciendo la obra del Señor y hace que se embarquen y luego se adelanten para ir a la otra ribera del mar de Galilea. Por otro lado, miramos también que el Señor, mientras ellos iban en la travesía a la otra ribera del mar, Él estaba despidiendo a la multitud. Note el equilibrio. Primero, Él manda a sus discípulos para ir a la otra ribera y ahora Él está atendiendo a las multitudes. La compasión en Cristo Jesús, la cortesía en Cristo Jesús, realmente es fascinante. Ahora, note conmigo en el siguiente versículo algo muy importante y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es sencillamente fascinante. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente Jesús tenía solicitud por sus discípulos inmediatos, tenía solicitud por las multitudes, porque dice que en ese día
El Señor dio de comer a más de 5,000 hombres. Imagínense usted la cantidad de gente, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Estamos hablando de un ministerio impactante a aproximadamente a unas 10,000 a 11,000 personas. Ahora, en medio de todo este afán, en medio de toda esta cantidad de energía, desbordante amor, compasión por la gente, el Señor no pierde el sentido. Note, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué es lo que miramos? El Señor Jesús priorizaba. El Señor Jesús mantenía las cosas en su lugar. No se dejaba arrastrar por el ministerio, por los afanes que tenía a la mano, sino que él sabía organizarse y él sabía y entendía la importancia de guardar siempre sus prioridades. Lo primero es Dios. No vamos a dejar el altar. No se puede dejar el altar por el dueño del altar. No se puede dejar a Dios por Dios, vaya, por las cosas que Él nos manda hacer, por las tareas, por las asignaciones que tenemos. Lo primero es primero. Jesús, en medio de toda esta situación, miramos de que Él aparta tiempo para estar a solas con Dios, para darle a Él el lugar, para reorientar su ministerio, para tener su mente bien enfocada hacia las cosas y hacia la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos es importante cuando también hubo un impacto multitudinario a través del Evangelio por las predicaciones de Pedro, y había mucha gente, o sea, habían viudas, había el Ministerio de Asistencia Social y cosas de esa naturaleza, que había que darle de comer a las viudas y a toda la gente que estaba ahí, pero ellos se habían metido a atender mesas, a atender comida, a atender un montón de cosas que tenían que hacer, que son propias y legítimas. Pero Pedro dijo unas palabras sabias. Él dijo, no podemos dejar la palabra de Dios, la oración, por andar atendiendo las mesas. Ahora, no es que uno tenga ciertas, digamos, discriminaciones, no. Lo importante es lo importante. En este momento, ellos estaban en medio de una situación bastante difícil, pero ellos necesitaban, ¿qué cosa? Hacer lo mismo que hizo nuestro Señor, que fue orar, buscar a Dios en medio de toda situación. El segundo aspecto que quiero que vean conmigo tiene que ver con la naturaleza de la crisis. Aquí en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Aquí miramos la naturaleza de la crisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los que el Señor embarcó y los adelantó mientras él atendía a la multitud, se encontraron con algo inesperado, con algo en lo cual ellos no tenían control. Dice aquí el texto, y ya. El tiempo, el adverbio ya nos está indicando más o menos el tiempo. Estamos hablando de la última vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que ellos aproximadamente ya tenían en el mar abierto probablemente unas 8 horas. Ahora, dice aquí el texto que apenas estaban en medio del mar. Quiere decir que de una ribera a la otra ribera del mar de Galilea probablemente habrían unas 8 kilómetros, 8,5 kilómetros de ancho. Y ellos estaban a la mitad. Quiere decir que habían avanzado probablemente como unos 4 a 5 kilómetros. Imagínese usted, en 8 horas, pues la razón era esta. Ellos no habían avanzado. ¿Por qué? Aquí el texto dice, estaban azotados por las olas y también estaban amedrentados porque el viento les era contrario. Probablemente a esta altura ellos ya no hallaban qué hacer. Por un lado, estaban cansados, por otro lado, el viento huracanado, por otro lado, las olas que cubrían su embarcación. O sea, era una crisis terrible. Además de eso, acuérdense, estaba en medio de la oscuridad de la noche. Eran densas tinieblas.
esto se salió del control, esto no lo tenían ellos premeditado, realmente aquello se dejó venir de un día, de un momento a otro. No obstante, ellos le seguían dando, lo único que podían hacer es seguir remando, es seguir adelante, tratar de hacer lo que el Señor les mandó, que era llegar a la otra ribera, aunque no podían avanzar. Me imagino yo que ellos, que eran marineros expertos, sabían que la situación estaba, era una intensidad, era algo tenso, era algo que no podían tampoco hacer nada. Había una tormenta y la crisis era muy fuerte. El tercer aspecto que quiero que vean conmigo en este relato tiene que ver con la aparición de Jesús en el escenario. Aquí en el texto nos dice lo siguiente. En el 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sabe que en medio de las crisis, sí, aparentemente Dios no está, pero sí, aquí miramos, Jesús tiene solicitud por sus discípulos en medio de esa crisis. Dice, por venir a ellos, Él rompe las leyes de la gravedad. Él es el Señor. Aquí lo que miramos es el señorío de Jesús, el señorío de Jesús sobre la naturaleza. Primeramente, antes, el día anterior, dio de comer con 5 panes, 3 pececillos a más de 5,000 hombres, muchas mujeres, muchos niños. Eso es un milagro. La palabra milagro existe porque se pueden romper las leyes naturales. Y el que rompe las leyes naturales es Dios, es Jesús, el Hijo de Dios. Aquí encontramos que Él está quebrando, rompiendo la ley de la gravedad, no se hunde, su cuerpo está por encima del mar, está caminando literalmente. Él quiere estar con sus discípulos, Él quiere hacerse presente en medio de esa crisis. Sabe que Dios es bueno. Él entiende que somos polvo y que necesitamos de su ayuda. Miramos el siguiente aspecto, el cuarto, y dice así, la reacción de los discípulos. ¿Cuál es lo que ellos dejan ver o manifestar cuando el Señor se va acercando a la embarcación? Fíjese lo que dice, es interesante todo esto. Dice, y los discípulos viéndole sobre el mar andar, se turbaron, diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, los 12 discípulos estaban remando y en medio de esa crisis terrible que tenían, hermanos, dice que ellos estaban turbados. Dice que ellos estaban viendo un fantasma. En aquella época, cuando los marineros miraban un bulto, un fantasma ahí en medio del mar, para ellos era como que le estaba diciendo, hasta aquí llegaste. Lo que estaba diciendo o estaba vaticinando es que van a ir a parar al fondo del mar, que van a estar ahogados, que se iban a morir. Entonces, para ellos, nunca habían visto que alguien caminara sobre el mar. Se turbaron, se llenaron de pánico. El texto dice, y dieron voces de miedo. Estaban gritando, hermanos. Estaban totalmente en pánico. Estaban en descontrol. La reacción es increíble porque aunque el Señor Jesús había hecho muchos milagros delante de sus ojos y habían oído cosas maravillosas, no obstante, todavía no estaban impuestos a ver a un Dios de milagros, a un Dios que puede trabajar y avanzar en medio de la crisis de la vida. Ahora, note que era tanto el pánico que tenían que el Señor interviene en ese momento y miren lo que Él le dice. En el 27 dice, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 aseveraciones muy importantes. Tened ánimo. La idea es, tengan fortaleza.
No suelten sus vidas, no se suelten a las emociones, no se suelten al pánico, no permitan que el descontrol vaya a venir sobre sus vidas. Tengan ánimo, tengan fortaleza. Y luego le dice, yo soy. Probablemente nuestro Señor en este momento de pánico está tratando con el nombre que identifica a Dios. En cierta ocasión dice la Biblia que Moisés le dijo a Jehová, si ellos me preguntan quién es tu Dios, cómo se llama, ¿qué voy a decir? Jehová viene y le dice, yo soy. Ese es mi nombre. Con ese nombre me van a conocer a perpetuidad. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Yo soy. Yo soy el mismo que fui, yo soy el mismo que soy, yo soy el mismo que seré. Él es el inalterable Dios de Israel. Él es el yo soy, el Dios que puede elaborar un pacto de manera permanente, de manera inalterable. Y aquí dice el yo soy. Él le dice, tener ánimo. Y le dice, yo soy. Para la mente de los judíos esto era muy importante. ¿Por qué? Porque por dentro ellos estaban derritiendo del pánico y necesitan controlarse, necesitan amarrarse, necesitan en ese momento que no pierdan el control total. Dice aquí en el texto, no temáis. ¿Sabe que las emociones a veces nos pueden traicionar? De hecho, no se recomienda tomar decisiones cuando uno tiene temores, cuando uno tiene pánico, cuando uno está turbado. ¿Por qué? Porque no ves bien, no oyes bien, no calculas bien. Lo mejor es tener ánimo, confiar en Dios, no temer en ningún momento. Tratar de encontrar paz en medio de las crisis de la vida. Ahora, note conmigo, aquí en el texto miramos que de repente en medio de la situación, un discípulo de los 12 pide algo insólito. Algo insólito. Mire lo que pidió Pedro en este momento. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya conocemos a Pedro. Pedro era un hombre atrevido, era un hombre muy impulsivo, pero estas palabras que digo son muy importantes. Le dice, y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, Pedro, en este momento, está en medio de todo esto, hay una crisis real, hay un peligro tremendo, una amenaza real, pero en medio de todo esto, Pedro quiere alcanzar cosas. Pedro quiere ir más allá. Pedro quiere salir a encontrarse con Jesús y eso significa otro nivel. Lo interesante que quiero que vean conmigo es esto. Dice, si eres tú, manda, manda. Yo creo que ahí está para entender bien lo que Pedro está queriendo hacer. Dice, si eres tú, manda. Yo creo que en medio de toda la situación, Pedro entendía de que nadie va a ir a ningún lado si no sale de la boca de Dios. Yo creo que en ese momento, cuando él dice, si eres tú, manda, él sabe, él entiende que lo que sale de la boca de Jesús se cumple y no hay nadie, no hay nada en este universo que lo pueda detener. Entonces, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es fascinante. Pedro está desafiándose a también él romper las leyes de la gravedad. Pero él se cerciora de que sea Dios, que sea el Señor quien lo diga, quien lo mande. Si él lo dice, está todo resuelto. Ahora, note lo que pasa en el siguiente versículo. Dice, y él dijo, Jesús, ven. Y fíjese, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! El Señor le dijo, ven, camina, haz la caminata. Y Pedro obedeció. Dice, descendió de la barca y comenzó a tener la misma caminata de Jesús sobre la superficie del mar. Señores, esto es algo fascinante. En la historia de la humanidad, el primer hombre que caminó, hizo caminata sobre el mar, se llama Jesús. Y también el segundo hombre fue Pedro. ¿Qué le parece?
Las crisis pueden sacar lo mejor de nosotros. Las crisis realmente nos impulsan a, como un escalón, a ver aún más la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando acá. En medio de las crisis, uno suelta cosas que no son ordinarias. Estas cosas son insólitas. Y Pedro está logrando una verdadera proeza en medio de la crisis. Ahora, ¿qué es lo que podemos mirar? Note esto. Dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entre paso y paso, no sabemos cuántos segundos, no sabemos cuántos minutos, no sabemos la distancia, pero no sé qué pasó con Pedro. Pedro realmente estaba bien, estaba caminando. Es lo que él quería. ¿Será que entre una caminata y otra caminata se dio cuenta que la podía hacer? ¿Será que entre paso y paso y paso de una gracia sobre otra gracia y otra gracia, será que él pensó que la tenía ya metida en el bolsillo todo? ¿Se sintió confiado Pedro? Y que de repente en esa autoconfianza él pudo haber pensado que ya no necesitaba seguir viendo a Jesús. No lo sabemos. Lo único que dice el texto es que él dejó de enfocarse en aquel que le había dicho ven, y aquí lo miramos viendo lo que no debería ver, en este caso el viento fuerte. Y me imagino que al verlo y al oírlo, de repente, ¡pau!, se pierde la línea, el contacto con Jesús y comienza otro contacto que en este caso es negativo. Cuando viene el miedo, cuando es lo contrario, no estamos hablando de fe, estamos hablando de miedo, no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de temores. Ahora, aquí dice, comenzó a hundirse. La idea es que se estaba ahogando, se estaba hundiendo, y esto no es normal. ¿Por qué? Porque Pedro era un marinero profesional, porque Pedro era un individuo que podía nadar, pero otra vez, el miedo nos traiciona, los temores vienen y nos hacen retroceder increíblemente. Dice aquí el texto, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bendito sea Dios. En medio de todas las cosas que podemos decir de Pedro, podemos decir, uno, era un hombre atrevido, ciertamente, era un hombre que era impelido a hacer cosas nuevas, a salirse de las zonas confortables para conseguir algo nuevo, para experimentar cosas nuevas, para seguir ahondándose en la gloria del Señor. Pero también debemos decir de él, de que era un hombre lleno de humildad. O sea, cuando él tocaba plan y no andaba pensando si debía o no debía clamar. No, él era un hombre humilde. Él sabía que era polvo. Él sabía que estaba limitado en medio de todo. Y sabía bien que Jesús era muy compasivo y era muy misericordioso. Dice la Biblia que Dios oye, dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. No vacilemos, hermano. Cuando uno está mal y ha fallado, la idea es, clama. No se detenga inmediatamente. Levántese. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos eso. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahora, aquí encontramos realmente la segunda intervención de nuestro Señor Jesucristo al clamor de Pedro, y dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, el día anterior, el Señor había dado de comer a más de 5,000 hombres, miles de mujeres y niños. Y él sabía lo que había nada más. Y el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, pudieron comer. O sea, él estaba impuesto a mirar a un Cristo que levanta las leyes naturales y hace milagros. Es un Dios de milagros. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, tanto que has visto, tanto que has oído, tanto que he dicho, ¿por qué dudaste? Ahora, lo que estamos viendo, mis amados hermanos, es de que como siervos de Dios, como líderes, tenemos que saber caminar sobre las aguas.
En medio de las crisis de la vida, Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a sacar adelante, siempre y cuando nos encontremos con Él y no nos vayamos a descuidar por nada. En este caso fue una crisis, pero muchas veces uno pierde el enfoque de Jesús, no solamente por crisis. Vaya, esta es una ironía y una paradoja, lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos más bien, cuando todo está caminando de un milagro a otro milagro, ¿qué cree? Uno comienza a dar pasos de autoconfianza en uno mismo. Y eso nos puede traer al fondo del mar, al fondo de la crisis. Ahora, veamos el quinto y último punto que quiero mirar con ustedes. Dice aquí los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Mire lo que dice la Biblia. Y cuando ellos subieron al barco, se calmó el viento. Hubo paz, hubo quietud, hubo bonanza. Aquella crisis del mar, de las olas encrespadas, del viento huracanado, de la noche oscura, hermano, todo se calma. Todo llega a una paz. Y es que cuando el Señor Jesús es invitado, es pedido, solicitado en medio de la crisis de la vida, todo se calma, hermanos. Todo se calma. La naturaleza misma se calmó y, por ende, las tormentas que traían, las crisis, todo lo que estaba por dentro también se calmó. Todo se llegó a la paz. De hecho, Jesucristo es llamado el príncipe de paz. ¿Qué otras cosas pasaron? Mire lo que dice la Biblia. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La palabra adorar es reconocer que hay un ser superior, no solamente de nuestra propia vida, sino también sobre la naturaleza misma. Dice, le adoraron, reconocieron que Él está por encima de las crisis de la vida, reconocieron que Él está por encima de sus propias vidas, de sus propias vidas. ¿Qué es lo que queda? Adorar, reconocerlo, postrarse. Él es el Señor, Él tiene la autoridad. Aquí dice, le adoraron. Como siervos de Dios, para nosotros esto es muy importante. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y a veces en esta travesía sobre el mundo tenemos reveses muy fuertes. Pero usted tiene que saber esto. Hay alguien que está por encima de todos los reveses que nosotros podemos encontrar en la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente quiero compartir con ustedes algunas conclusiones. Primeramente, Jesús nunca está ausente de las crisis inesperadas que suele tener nuestra vida. Aparentemente no se miraba ahí ya en la última vigilia, en medio de la densidad de la noche, en medio de las olas, pero sí, el Señor estaba ahí. Él dice, Él vino a ellos. Dice la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé, contigo estaré en la angustia. La segunda conclusión que quiero compartir es, Jesús no solo controla las crisis externas, sino también las internas. Él puede hacerlo. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Usted ha clamado, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, usted ha clamado al Señor. Yo sé que hay problemas, yo sé que estamos hablando de alrededor de 100,000 muertos acá en los Estados Unidos, estamos hablando alrededor de unos 1.600.000 infectados. Usted sabe todo lo que eso va a una secuela. Es una enfermedad mundial, pero esa enfermedad está parando la economía y al pararse la economía se paran los empleos y al pararse los empleos no va a haber entrada de dinero y al no haber entrada de dinero, ¿dónde queda el pan en la mesa? ¿Dónde queda el pago para protegernos en la renta o el mortgage de la casa? Va a haber situaciones difíciles. Ya hay situaciones difíciles. Pero Dios controla lo de afuera y también lo de adentro. Amados, sí se puede caminar por encima de las crisis de la vida con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios. Tercera conclusión, Dios usa las crisis como un escalón para contemplar aún más su gloria. Dios puede voltear todo eso. De hecho, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dice todas.
¿Y qué más miramos? La paz de los discípulos depende de su fe en la palabra de Dios. La paz de los discípulos depende de su fe en la palabra de Dios. Oiga, Pedro no está haciendo de tontas a locas. No lo hizo así. Él se basó en quién, en la palabra de Jesús que le dice, ven. Entonces, no confunda la astucia o el atrevimiento humano con la obediencia a la palabra de Dios. No confunda el arrebato emocional personal con la fe en lo que dice nuestro Señor Jesús. No confunda la autosuficiencia con la dependencia en la promesa de Dios. No se confunda. No. Si el Señor soltó la palabra en medio de cualquier crisis, usted accione, usted obedezca, usted láncese, pero mientras no se deje llevar por los temperamentos. Como miramos, las emociones juegan un papel importante en el comportamiento humano, pero a veces están muy agitadas, a veces hay mucho temor, a veces hay mucha turbación, pero cuando en esa bendita calma Dios nos habla, hermanos, sigamos adelante, no vacilemos. Dios nos va a hacer caminar en medio de esta situación con paso firme. Dios va a voltear todas las cosas para bien. Vamos a pasar el mar rojo como por tierra seca. Vamos a estar en medio de las tormentas, pero vamos a seguir caminando con la ayuda de Dios. Él lo ha prometido. Nuestra fe no está en nosotros mismos. La fe está en Dios, en las promesas del Señor. En esta ocasión, yo no sé cuál es su situación. Yo sé que todos los siervos de Dios ahorita, con todo lo que está pasando, es bien difícil encontrar paz, pero el Señor viene y te dice, tened ánimo, tenga fortaleza, Dios está en control, tenga fortaleza, yo soy, es Jehová el Señor, el Dios de pactos, el Dios que ha empeñado su palabra, y Él no va a mentir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta, no, Él es Dios, Él es el gran yo soy, el inalterable yo soy. Él te dice, no temáis. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos con el temor? ¿Qué hacemos con la turbación? Nada, absolutamente nada. Más bien nos va a desequilibrar. Pero si confiamos en Dios, si esta palabra la hacemos nuestra, la apropiamos, Dios se va a glorificar en medio de las crisis que estamos confrontando. Tenga paz en Dios, tenga paz en el Señor. Y ya para concluir, quiero orar por usted. Déjeme orar. Yo no sé cuál es su situación, pero no sé cuándo, dónde me podrá escuchar, pero yo sé que Dios está operando. Y quiero orar por usted. Señor, en este momento, yo te ruego, Señor, por las personas que están oyendo amablemente esta exposición. Y te ruego, Señor, a todo líder, a todo siervo tuyo, Señor, que tú lo levantes, que tú le des creatividad, que pueda ver a la manera como tú ves toda esta situación, toda esta crisis mundial. Ayúdanos para poder avanzar en medio de la situación que estamos viviendo. Ayúdanos a seguir predicando, ayúdanos a seguir adorándote, ayúdanos a seguir extendiendo la palabra, ayúdanos, Señor del cielo, para promulgar, para ser un heraldo incansable, para seguir predicando tu evangelio en esta tierra. Señor, ven a bendecir a cada oyente, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Y ha sido un placer para mí. Una vez más, reitero mi gratitud al reverendo Alex Najar por invitarme para compartir este pensamiento con ustedes. Shalom.